Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de cómo vencer la tristeza. Al respecto, necesitamos hacer una diferenciación. Hay dos tipos de tristeza. Una tristeza que es momentánea, cuando nos ha ocurrido algo adverso y que es totalmente normal. Pero hay otra que es constante, permanente. En cuanto a la tristeza normal, hasta Jesús, el Hijo de Dios, mientras estuvo acá en la tierra, experimentó la tristeza ocasionada por la dureza del corazón de las autoridades religiosas y también experimentó algún nivel de tristeza con la muerte de Lázaro, a pesar de que sabía que lo iba a resucitar. Y también expresó en el jardín de Getsemaní en el momento previo a ser tomado prisionero. Y hubo algunos otros momentos, por ejemplo, cuando habla acerca de Jerusalén, que rechazaba a los profetas. Así que hubo momentos en los cuales experimentó la tristeza, y es experimentar tristeza por situaciones ocasionales, temporales, momentáneas, es absolutamente normal. Pero cuando hablamos de vencer la tristeza, estamos hablando de vencer una tristeza que es constante, obsesiva, permanente, que nos impide disfrutar de las bendiciones de Dios, de la vida abundante y en victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. Esta tristeza permanente, constante, se caracteriza por aflicción, melancolía, dolor emocional, enojo, falta de entusiasmo y falta de deseos de afrontar las situaciones cotidianas de la vida, pesadez, etcétera. Todo lo cual es obviamente difícil de soportar, y que en el fondo denota que la persona está siendo víctima de la amargura que le impide alcanzar la gracia de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, la palabra nos advierte de que no permitamos que ninguna raíz de amargura se establezca en nuestro corazón, eche raíces en nuestro corazón, porque nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios, y aparte de ello también va a incidir en que contaminemos a otras personas, e impedirnos alcanzar la gracia de Dios es impedirnos alcanzar las bendiciones, la vida abundante, la victoria que tenemos en Cristo. Esta tristeza constante y permanente puede acompañar a otras variedades de situaciones y otras de lo que hemos llamado las fortalezas, es decir, argumentos, altiveces, patrones de conducta que se levantan en contra del conocimiento de Dios y de la obediencia a la palabra. Y esas otras fortalezas que podemos experimentar son como frustración, ansiedad, desánimo, culpa, fracaso, decepción, etcétera. Pero así como puede ser un componente de otras fortalezas, también puede ser una fortaleza en sí misma, cuando ya la tristeza se convierte en algo obsesivo, constante y por cualquier situación. Pero la palabra de Dios no nos deja desamparados, no nos deja descubiertos frente a esta fortaleza y frente a ninguna otra fortaleza. ¿Qué es lo que llamamos fortaleza? Son los pensamientos obsesivos que son contrarios a lo que Dios nos dice en su palabra, permanentes, y que nos impiden alcanzar las bendiciones de Dios, la vida abundante de Dios. Hay cualquier cantidad de fortalezas que son fortalezas mentales, fortalezas que están en nuestro hombre interior, en el fondo de nuestro corazón engañoso y perverso, y que muchas veces son la respuesta de la carne a que estemos impidiendo a la carne manifestarse, controlar nuestras vidas. Por eso necesitamos destruir esas fortalezas, como nos dice la palabra en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la palabra también nos habla en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, de la armadura de Dios. Y en la armadura de Dios resaltan dos armas, que son el escudo de la fe y la espada del
Espíritu, y la fe viene por el oír, y el oír constantemente la palabra de Dios, y la espada del Espíritu es la palabra. Eso quiere decir que la base para vencer toda fortaleza, todo argumento y altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y de la vida abundante y en victoria que tenemos en Cristo, lo combatimos con la palabra. Para ello necesitamos tener claros 5 principios que encontramos en la palabra, además de otros muchos que nos pueden servir para otras situaciones, pero en cuanto a la destrucción de las fortalezas, por lo menos hay 5 principios que necesitamos tener claros en nuestra mente. 1, que la palabra de Dios es la verdad irrefutable y es una verdad aplicable a toda situación, a toda persona, en toda cultura, en todo tiempo. Número 1. Número 2, que separados de Dios nada podemos hacer. Estas fortalezas son problemas de carácter espiritual que deben resolverse espiritualmente. ¿Por qué razón? Vamos a poner el ejemplo de un árbol. Un árbol está produciendo mal fruto. Yo puedo arrancar el fruto y de una cosecha y aparentemente el problema está resuelto, pero como no he llegado a la raíz, al fondo del problema, la siguiente cosecha va a volver a provocar que se produzca ese fruto. Necesito ir a la raíz de la situación, y espiritualmente es lo mismo, y para llegar a la raíz de la situación necesitamos llegar al corazón, y el corazón para nosotros es engañoso y perverso más que todas las cosas, pero Dios sí conoce nuestro corazón, por lo tanto necesitamos la ayuda de Él para vencer esas fortalezas, y tenemos su ayuda en cuanto a que nos ha dado su palabra y nos ha dado su poder, que es el poder del Espíritu Santo, para vencer cualquier situación adversa que se nos presente en la vida. De tal manera que entonces los dos primeros principios son que necesitamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, independientemente que me guste o no, me parezca o no, la obedezca o no, pero la palabra es la verdad. En segundo lugar, que separados de Dios nada podemos hacer. El tercer principio es que somos lo que la Biblia dice que somos, y usted y yo somos hijos de Dios y ya le entregamos nuestra vida a Cristo, y si hijos de Dios ya no somos personas tristes, enfermas o frustradas o ansiosas, etcétera, que nos impida vivir esa bendición que Dios tiene para nosotros, de tal manera que somos lo que la Biblia dice que somos, no las etiquetas que nos quiere poner la carne, el mundo y las demás personas. En tercer lugar, podemos lo que la Biblia dice que podemos, y la palabra de Dios nos enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y eso implica vencer toda fortaleza, argumento y altivez que se levante en contra de la vida abundante que tenemos en Cristo. Y el tercer principio es que usted y yo tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, y parte de lo que tenemos y lo más importante es que en nosotros está el Espíritu Santo, que es la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros para la vida abundante y la vida bendecida en Dios. De tal manera que si tenemos esos 5 principios como base, como fundamento en el corazón y los aplicamos, vamos a poder vencer cualquier fortaleza. Y los principios son: la palabra de Dios es la verdad irrefutable, separados de Dios nada podemos hacer, somos lo que la Biblia dice que somos, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos y podemos lo que la Biblia dice que podemos. Ahora bien, esto es en términos generales para enfrentar cualquier fortaleza. Ahora, en términos específicos para vencer para enfrentar y vencer esa fortaleza de la tristeza obsesiva, permanente, etcétera, ¿qué necesitamos? La palabra nos da claramente las instrucciones y las indicaciones para ello. En primer lugar, en Santiago, capítulo 4, versículos del 8 al 9, la palabra de Dios nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces lo primero que necesitamos es conectarnos a Dios y conectarnos a su palabra, a su voluntad, que es una de las cosas de las primeras cosas que la tristeza provoca, que nos desconectemos de Dios, que nos desconectemos de su palabra. Necesitamos regresar a esa conexión en primer lugar. En segundo lugar,
Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, Jesús nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este pasaje? Nuevamente necesitamos regresar al Señor, entregarle nuestras cargas y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque necesitamos someternos a la palabra de Dios, no necesitamos someternos a lo que dice el mundo, a lo que dicen nuestros estados de ánimo, a lo que dice la carne, sino a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nos sometamos a ella, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Comenzando porque al final obedecer la palabra de Dios implica lo mismo que desobedecerla, una decisión, número uno. Sin embargo, los resultados son totalmente diferentes. La obediencia nos lleva a la bendición, la desobediencia nos lleva a la maldición, de tal manera que necesitamos obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, una vez decidimos obedecerla, una vez entendemos que obedecer es lo mejor para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, que nos va a llevar a vidas de obediencia y a vidas de bendición y a vidas de victoria, entonces la obediencia se convierte en algo fácil. Cuando aprendemos a crucificar la carne, a negar los deseos de la carne, recordemos que la palabra de Dios dice que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces lo que nos está dificultando meternos con el Señor y obedecer su palabra es esos caminos que nos parecen derechos, pero que su fin es ruina y que vienen del ego. Porque el ego se resiste a morir, la carne se resiste a morir. Entonces necesitamos venir a Cristo, entregarle nuestras cargas y sujetarnos a obediencia a la palabra. Y entonces Él cambiará nuestra tristeza en danza, nuestras lágrimas en risa, nuestro duelo en fiesta. Él nos libertará, nos sanará y nos restaurará a esa vida plena en Él. Es lo que dice la palabra en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 4. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a ayudar a los quebrantados, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Si nos damos cuenta en este pasaje hermoso, maravilloso, habla de los enlutados, de los abatidos, de los afligidos, de los quebrantados de corazón, de los que están de luto, de los que tienen espíritu angustiado, y todo ello y nos enseña que Dios va a revertir esa situación y la va a volver en lo contrario, es decir, en gozo, en paz, en amor, en alegría, en disfrutar de la vida, etcétera. Pero necesitamos meternos en Dios. Separados de Dios nada podemos hacer. Igualmente en Isaías 43:4 dice la palabra: porque a nuestros ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y esto nos habla de los valiosos que somos para Dios. Podemos no ser valiosos para otras personas y eso nos entristece, pero para Dios somos extremadamente valiosos, somos de gran estima, somos honorables. Él nos ama y Él va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros. Recordemos que Él tiene planes de bien y no de mal, para que tengamos un futuro y una esperanza, y dentro de sus planes no está que vivamos en una tristeza permanente.
En Jeremías capítulo 15, versículo 16 nos da una clave también importante. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón, todo lo contrario de la tristeza. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Así que necesitamos comer de la palabra. Recordemos que la palabra, Jesús nos dice que es como un alimento para cada uno de nosotros, para nuestro ser interior. Así como alimentamos nuestro cuerpo físico, también necesitamos alimentar nuestro ser interior. Y el alimento de nuestro ser interior es el alimento de la palabra. Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, necesitamos alimentarnos de su palabra. Y su palabra no solo trae mandamientos, su palabra incluye promesas, esperanza, la promesa de su presencia en nuestras vidas. Como dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma, nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque andemos en valle de sombra, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento, y Él está preparando nuestra victoria para que seamos ungidos con una mayor dimensión del Espíritu Santo. Nuestra copa esté rebosando de gozo, el bien y la misericordia nos alcancen todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová vivamos por largo tiempo. Así que sus promesas son promesas de gozo, son promesas de victoria, son promesas de bendición. En el Salmo 16, versículo 11, la palabra nos enseña que el Señor nos mostrará las sendas de la vida, y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. De tal manera que si estamos en el Señor, no tenemos por qué experimentar la tristeza. Es más, nuestra vida debería ser una vida de gozo, una vida de alegría. Si en nuestra vida como creyentes no estamos experimentando alegría y gozo, algo está mal en nuestro corazón, que necesitamos ir delante del Señor para que Él nos lo muestre, porque la presencia del Señor en nosotros y el Espíritu Santo, que es Dios, mora en nosotros, es fuente de gozo, fuente de alegría. De hecho, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. En ninguna parte aparece la tristeza como un fruto del Espíritu. La vida del creyente es una vida gozosa, una vida de esperanza, una vida de victoria, una vida de bendición. Y en Isaías 35:10 la palabra dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Una promesa maravillosa. Los redimidos de Jehová, los que somos hijos de Dios, los que hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas, tendremos alegría y gozo perpetuo sobre nuestras cabezas, y huirán la tristeza y el gemido. Esa es la promesa del Señor. Pero para ello necesitamos primero buscar de su presencia, buscarlo a Él, y en segundo lugar buscar de su palabra, creer su palabra y atesorarla y ponerla por obra. Muy bien, vamos a orar un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estas promesas maravillosas de gozo y alegría, Señor. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo hace huir de nuestras vidas la tristeza, Señor, el lamento, Padre, el gemido, Señor, y tú nos das gozo y alegría, Padre. Gracias, Señor, porque en ti tenemos esperanza, porque en ti tenemos victoria, porque en ti tenemos bendición, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón a tu palabra, Señor, para vivir en esa vida de victoria y de bendición que tú compraste para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, Padre. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, te pido, mi Dios todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo los guíe, Señor, en todas sus actividades del día de hoy, y que todo lo que hagan sea para tu gloria, sea una manifestación de tu victoria, Señor, y sea de bendición
para sus vidas y para las vidas de los suyos y de quienes les rodean, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, muchísimas gracias por conectarse. Gracias al Miren por sus bendiciones. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una bendecida mañana. Y les recuerdo que a mediodía tenemos otra perla de la palabra para seguir alimentándonos de la palabra, como dice el Señor en Mateo capítulo 4, versículo 4, y fortaleciendo nuestra fe. Bendiciones para cada uno, un abrazo, gracias por conectarse, y si Dios lo permite, a mediodía nos estamos encontrando otra vez en otra perla de la palabra. Bendiciones.